Después de que veas el siguiente video, te sorprenderá de la cantidad de misterios que podemos encontrar en el relato de la creación y en la caída de Adán y Eva. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por el acompañamiento durante la transmisión el día de ayer. Y en esta ocasión quiero compartirles algo que forma parte de este aporte que yo les he comentado que estoy haciendo durante este año, de algunos videos respecto a las clases de Ven Sígueme. Yo les explicaba en su momento que no voy a compartir estos segmentos de una manera tradicional, ocupando todo el bloque de estudio, sino de algunas cosas particulares que me han llamado la atención y he decidido compartirlas con ustedes. Como lo dije al inicio de este video, efectivamente el relato de la creación y la caída de Adán y Eva encierran misterios. Estos misterios no son similares a la definición que el mundo le da a los misterios. Los misterios de Dios los podemos conocer a través de las escrituras, a través del estudio, a través de la oración y obviamente a través del templo. Como lo aprendemos en la sección 109, es la casa del Señor en donde se manifiesta su gloria. Ahora, en esta ocasión, como la portada lo indica, voy a hablar de una pregunta. ¿Por qué los dos árboles estaban en el mismo lugar del jardín de Edén? ¿Y a qué me refiero con estos dos árboles? Bueno, fíjense lo siguiente. En Génesis 2:9 encontramos el siguiente versículo. Y Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y esto es lo que nos dice este versículo. Ahora, fíjense lo que está sombreado en amarillo. Primero, arriba dice Jehová Dios. Él es el que estaba en esta ocasión como protagonista en este versículo. Luego dice, habla del árbol de la vida y dice en dónde está ubicado, en medio del huerto. Sin embargo, un capítulo después, Génesis 3, los versículos 2 y 3, dice lo siguiente, hablando de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Fíjense lo interesante. Eva está hablando acá del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso que Eva le dice a la serpiente, Dios nos dijo que podíamos comer de todo árbol del huerto, menos de este árbol. ¿Cuál árbol? Si ustedes le dan en sus escrituras digitales, se darán cuenta que esa palabra árbol los va a llevar la definición del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por eso ella dice, de la cual Dios nos dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, en un versículo leemos hablando a Jehová, diciendo que el árbol de la vida está en el medio del huerto. Y en el siguiente versículo leemos que Eva le dice a la serpiente que de este árbol de la ciencia del bien y el mal no podían comer y que ese árbol estaba en medio del huerto también. Entonces, hermanos, aquí nos encontramos con uno de los misterios que las escrituras nos presentan. ¿Cómo es posible que ambos árboles se encontraran en el medio? En en un estudio, hermanos, que yo encontré hace algunos meses, no lo compartí antes porque estaba esperando la ocasión ideal para que tuviese sentido y creo que estamos en una semana previo a la clase del Ven Sígueme que esto va a tener un mayor sentido. Encontramos esta siguiente publicación del Centro de Estudios de BYU y aquí muchos eruditos, estudiosos, egresados, suben sus estudios, lo comparten y creo que
al rescatarlo podemos aprender mucho. Dice que en el contexto de estos versículos, la frase hebrea que corresponde a en medio significa literalmente en el centro, en el centro. Y aquí comenzamos a darle mayor sentido a esta frase de en medio, hablando del centro. Ahora, hermanos, como santos de los últimos días, nosotros tenemos las escrituras de la perla de gran precio, y hay un versículo que encierra lo que previamente leímos de Génesis, capítulo 2 y Génesis, capítulo 3. Y esta escritura es Moisés 3, versículo 9, y que forma parte de este bloque de escritura. Dice, y de la tierra yo Dios el Señor hice crecer físicamente todo árbol que es agradable a la vista del hombre, y el hombre podía verlos. Y también se tornaron en almas vivientes, porque eran espirituales el día en que los creé, pues permanecen en la esfera en que yo Dios los creé. Sí, todas las cosas que preparé para el uso del hombre, y éste vio que eran buenas como alimento. Y yo Dios, fíjense esto lo que dice ahora, y yo Dios el Señor también planté el árbol de la vida en medio del jardín, y asimismo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hermanos, este versículo de Moisés 3:9 encierra lo que previamente habíamos leído en dos versículos del Génesis, en donde uno hablaba a Jehová y el otro hablaba a Eva. Este versículo nos dice que el Señor plantó ambos árboles en medio del jardín. Dice el árbol de la vida en medio del jardín y asimismo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hermanos, avanzando en este análisis me encontré con lo siguiente. Un breve repaso del simbolismo del centro sagrado en el pensamiento antiguo ayudará a aclarar la importancia de los roles que desempeñaron el árbol de la vida y el árbol del conocimiento en el centro del jardín de Edén. Es necesario considerar la disposición completa del jardín de Edén como un santuario para comprender el concepto del árbol del conocimiento como el velo del santuario. Y aquí, hermanos, eh, para avanzar un poco y llegar a una conclusión un poco más clara, quiero mostrarles algo que nosotros lo hemos visto incluso desde el seminario y creo que nos va a dar un mayor contexto a la hora de hablar o de entender el jardín de Edén como un santuario. Fíjense lo siguiente, lo que ven en pantalla es una representación gráfica que encontré en el manual de instituto con respecto al tabernáculo de Moisés, que es una representación del templo, la casa del Señor en la actualidad. Fíjense, en la parte 1 se encuentra el atrio exterior, en la sección 2 se encuentra el lugar santo y en la sección 3 se encuentra el lugar santísimo. Es decir, el tabernáculo estaba dividido en tres partes, en tres secciones. Y esto, hermanos, nos lleva a una pregunta. Si estamos hablando del centro sagrado, haciendo referencia al jardín de Edén, y yo les preguntara, de estos tres lugares del tabernáculo o del templo, ¿en dónde estaría ubicado el centro sagrado? Hermanos, el centro sagrado es literalmente donde está Jesucristo. Por eso que él dice, yo estoy en medio de vosotros. Y yo hice un video compartiendo un mensaje del Elder Stevenson de todo lo que él hablaba con respecto al centro. De hecho, él habló en ese mensaje con respecto a la imagen de la iglesia, la representación visual del Salvador en medio de una piedra angular, una piedra o una puerta, ¿verdad? De un sepulcro saliendo él como un ser resucitado. Entonces, hermanos, en el centro sagrado está el Salvador Jesucristo. Ahora, si el Salvador está en el centro, ¿en qué parte de este tabernáculo se encontraría el Salvador? Claramente, usted y yo podemos inferir que lo encontraríamos en el lugar santísimo. Y este tabernáculo, hermanos, es una representación para nosotros de lo que nos encontramos en los templos o las casas del Señor en la tierra.
El atrio, ¿verdad? Exterior estaría representado por el reino celestial. El lugar santo estaría representado por el reino terrestre y el lugar santísimo por el reino celestial. Así que hermanos, esto creo que es importante tomarlo en cuenta a la hora de analizar el jardín de Edén como un lugar santísimo o como un lugar santo. Ahora, hermanos, me llamó mucho la atención que este análisis mencionara o describiera el relato en Tercer Nefi de la visita de Cristo a las Américas y la administración entre los niños. Y yo lo quise colocar de manera gráfica para que todos aprendiéramos, porque yo me incluyo, hermanos. Yo desconocía de todas estas cosas y en este proceso estoy aprendiendo igual que ustedes. Fíjense lo siguiente. En el libro de Mormón encontramos el relato en Tercer Nefi, específicamente el capítulo 17, y dice los versículos 2 y 13 que Jesús estaba en medio. ¿En medio de qué? En medio de la multitud. Y en este relato, hermanos, el Salvador le dice, le pide a todos los niños que vengan a Él, es decir, le pide a todos los adultos que permitan que los niños vengan a Él y se acerquen a donde Él está, es decir, a donde está ese centro sagrado en donde lo encontramos a Él. Ahora, hay un segundo elemento que ocurre en el relato y dice, ángeles descendían en medio de fuego y cercaron a aquellos pequeñitos. Y esto lo dice el versículo 24. En la escena del relato, hermanos, encontramos que bajan ángeles ministrantes, ¿verdad? Y dice claramente, en medio del fuego cercaron a aquellos pequeñitos. Es decir, hermanos, que hay un elemento adicional que lo comparamos también con el templo. Entre el lugar santo, en el reino terrestre, y la representación del lugar santísimo, reino celestial, ¿cómo podemos compararlo con este versículo? Dice, ángeles descendían y cercaron con fuego. Es decir, lo que separa o lo que separaba en esta escena a los niños y a Jesucristo del resto eran estos ángeles. ¿Cómo esto lo podemos comparar a lo que vivimos en el templo? Es una pregunta para que cada uno lo pueda responder, ya que hay cosas sagradas que no puedo compartir. Sin embargo, hay un tercer elemento y es los que estaban más allá de este fuego, de estos ángeles que estaban cercando a los niños y al Salvador Jesucristo. Y era la multitud. Entonces dice el versículo 12 que la multitud se dio el paso. Entonces, hermanos, en estos tres, en estos tres espacios, vamos a decirlo así, encontramos lo que nosotros venimos hablando sobre el tabernáculo y es el reino celestial representado más allá de la multitud, el reino terrestre en donde estaba la multitud y el reino celestial en donde estaba el mismo Salvador Jesucristo junto a los niños. Entonces, hermanos, a pesar de que el relato de Tercer Nefi no nos dice qué había más allá de la multitud, nosotros podemos inferir que obviamente, simbólicamente hablando, era una representación del reino celestial. Ahora, hermanos, es interesante, como lo dije hace minutos, que lo que separa el reino terrestre del reino celestial eran ángeles y fuego. Es decir, la multitud no podía pasar al medio porque estaban los ángeles, el fuego, rodeando al Salvador Jesucristo y a los niños. Y esto, hermanos, es bastante significativo con todo esto que estamos hablando del jardín de Edén por lo siguiente. Y aquí voy a avanzar a la publicación. Nótese que la frase en medio también se usó para describir la ubicación del firmamento en el relato de la creación.
Y aquí vamos un poco a lo que revisamos en la lección anterior del Ven Sígueme, pero ahora le vamos a dar otra perspectiva a esta frase de en medio y firmamento. Fíjense, en Génesis 1 encontramos el versículo 6 que dice, y dijo Dios, hay un firmamento en medio de las aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. Fíjense, hermanos, que menciona dos palabras interesantes el versículo. Dice, en medio, es decir, el firmamento iba a estar en medio de las aguas y al mismo tiempo iba a separar. Hermanos, si usted les da a sus escrituras digitales clic a la palabra firmamento, en hebreo les va a decir esa referencia o esa asociación, eh, ese contenido relacionado. Y dice en hebreo expansión o espacio. Es decir, hermanos, a pesar de que habla de en medio, firmamento en medio, no significaba que iba a estar unido, junto. No, habla de que está en el medio, pero al mismo tiempo hay un espacio, hay una división. Y esto, hermanos, hablando del tabernáculo, y por eso lo quise mencionar, y hablando de la experiencia o del relato del Salvador entre los niños nefitas, encontramos Éxodo 26:33, en donde Jehová del Antiguo Testamento le dice a Moisés, y colgarás el velo debajo de los ganchos, y detrás del velo colocarás el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Asimismo, hermano, cómo se encontraba ese firmamento separando las aguas de las aguas. Entonces, hermanos, cuando hablamos de velo, ¿verdad? Estamos hablando de esta separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, hermanos, fíjense lo siguiente, sumamente interesante. Esta publicación, este artículo académico, habla de un comentario judío que aporta pistas adicionales e intrigantes afirmando que el árbol del conocimiento del bien y el mal no estaban precisamente en el medio. Y aquí cambia por completo lo que veníamos hablando al principio. Bueno, pero si dice en medio en las escrituras y este medio está asociado al centro sagrado, ¿cómo ahora esta tradición judía dice que posiblemente no estuviesen en el medio, junto los dos árboles? Fíjense lo siguiente. Aclarando lo que esto podría significar, una interesante tradición judía sobre la ubicación de los dos árboles es la idea de que el follaje del árbol del conocimiento ocultaba el árbol de la vida de la vista directa y que Dios no prohibió específicamente comer del árbol de la vida porque el árbol del conocimiento formaba un seto a su alrededor. Hermanos, para los que no saben, un seto es básicamente como un enjambre, un cercado de matas, arbustos o de los mismos palos y ramas entretejidas. Ahora, dice, solo después de que uno hubiera participado de este último y despejado un camino para sí mismo, podía uno acercarse al árbol de la vida. Entonces, hermanos, esta tradición judía es interesante y le da mucho sentido a lo que estamos hablando. Habla de que el árbol, ¿verdad?, del conocimiento formaba una especie de seto a su alrededor y que para acceder al árbol de la vida, solo podía ser después de que uno hubiera participado de este último y despejado un camino para sí mismo, para que uno pudiese llegar al árbol de la vida. Ahora, hermanos, fíjense lo siguiente. En otras palabras, aunque ambos árboles estaban ubicados relativamente hablando en la parte central del Edén, uno tenía que pasar a través del árbol del conocimiento que no estaba precisamente en el medio, antes de poder ver y tener acceso al árbol de la vida que estaba precisamente en medio del jardín. Así que, hermanos, esto lo podemos traer y comprender
entre el lugar santo y el lugar santísimo. A pesar de que están cercanos, hay un velo que los separa. Entonces, por ende, no podemos decir que el lugar santo se encuentra en el centro porque hay un espacio que los separa. En el centro del jardín de Edén, simbólicamente ahora hablando, encontramos el lugar santísimo. Y esto, hermano, es interesante porque nos amplía el contexto del por qué las escrituras nos hablan de este medio y hablando de la creación de por qué se ubica o se habla de un firmamento que separa las aguas de las aguas. Todos estos elementos, hermanos, todas estas referencias doctrinales, las podemos analizar en conjunto con este estudio académico y de verdad que cobran mucho sentido, sobre todo al ir uno cada vez más al templo. Entonces, hermanos, ¿por qué los dos árboles estaban en el mismo lugar? Comprendemos entonces después de esto que estaban cerca, pero no en el mismo lugar. El árbol de la ciencia del bien y el mal no estaba en el mismo lugar que el árbol de la vida, a pesar de que dice la escritura que se encontraban en el medio. Así que la representación del velo cobra en este relato y en este análisis mucho más sentido para nosotros los santos de los últimos días. Así que, mis amigos, me gustaría que me dejaran saber en los comentarios qué impresiones, qué pensamientos le vienen a ustedes después de haber visto esto y de los comentarios que hice al respecto. Gracias por haberme acompañado. Los invito a que puedan compartir este video con muchas más personas y déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones adicionales. Yo les testifico, hermanos, de que en la medida que nosotros acudamos al templo podemos literalmente rasgar ese velo de incredulidad que a veces nos ciega y nos impide ver no solamente las cosas que nos rodean, las señales y prodigios, sino también incluso las cosas claras y preciosas que encontramos en las Escrituras. Yo testifico de que el Salvador vive y que Él es el centro del plan de salvación. Y en la medida en que lo convirtamos a Él como centro de nuestra vida, todo estará bien. Testifico de que Él vendrá por segunda vez. Y esto lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis amigos, por haberme acompañado y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.